Muy buenos días. Un saludo especial por parte del doctor Jorge Enrique Vallejo Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados y magistradas que integran la corporación y de la doctora Gloria Andrea Maecha Sánchez, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Les damos la bienvenida a la conferencia virtual denominada Lenguaje Claro en Providencias Judiciales. La conferencia parte de la idea de que el lenguaje no es un simple instrumento retórico, sino un dispositivo estructural del derecho. Puede habilitar o bloquear el acceso al orden jurídico. De ahí el significado del cuento Ante la ley de Kafka como metáfora inicial. El lenguaje, como Wittgenstein subrayó, es límite y condición de mundo. Si no nombra, no existe. Si no es comprensible, no habilita agencia. Esa es la primera tesis de fondo. El lenguaje jurídico define quién puede entrar al derecho y en qué términos. Luego se presenta la transformación conceptual del léxico jurídico y la manera en la que éste se convirtió en un lenguaje profesionalizado, cerrado y altamente excluyente. A partir de esta genealogía se articula el surgimiento del movimiento internacional por el Plain English y su migración hacia América Latina, incluidos los marcos regulatorios, guías y políticas públicas adoptadas en varios países. La conferencia aterriza entonces en la recepción normativa y jurisprudencial del lenguaje claro en Colombia, la Ley 1712 de 2014, la Ley 2340 de 2024, los desarrollos constitucionales sobre motivación suficiente, debido proceso y claridad, desde la sentencia de tutela 510 de 2003 hasta la reciente T041 de 2025 y la idea de un derecho a comprender. Para esta actividad académica tenemos el gusto de contar con la doctora Daniela San Clemente Machado, abogada de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia y magíster en Investigación en Derecho de la Universidad de los Andes. Durante más de 11 años se ha desempeñado en diversos cargos en la Corte Constitucional de Colombia, donde actualmente ejerce como magistrada auxiliar. Su trayectoria se ha centrado en el análisis y la construcción de doctrina constitucional con énfasis en la protección de los derechos fundamentales, la estructura del Estado y el control de constitucionalidad. Ha sido investigadora de la Corporación Excelencia en la Justicia y consultora para las Naciones Unidas en temas de fortalecimiento institucional y justicia transicional. Es profesora de la Pontificia Universidad Javeriana, donde imparte asignaturas relacionadas con el derecho constitucional. Su experiencia combina la labor académica y la función pública, orientadas ambas a la defensa del Estado social y democrático de derecho y a la consolidación de una cultura constitucional comprometida con la justicia y la dignidad humana. Doctora Daniela San Clemente, es un gusto tenerla con nosotros. Bienvenida, tiene el uso de la palabra. Doctor José Camilo, muchas gracias, muy buenos días. Muchas gracias al Consejo Superior de la Judicatura, a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que se han conectado a esta capacitación virtual. Es un gran honor para mí estar acá. Bueno, pues el uso del lenguaje claro en providencias judiciales. Para poder abordar esta temática es fundamental resaltar que el lenguaje es precisamente un instrumento de comunicación que nos permite relacionarnos, convivir en sociedad, expresarnos, profesar nuestro pensamiento, darle un sentido a los objetos que nos rodean. El lenguaje es un principio, un medio y un fin. Ya José Camilo se refería a, digamos, la necesidad de hacer alusión al cuento Ante la ley de Franz Kafka, que es un cuento desde 1915 que narra la historia de un campesino que, deseoso de acceder a la ley, es detenido por un guardián que le advierte sobre la existencia de otros aún más poderosos. Aunque esa puerta está abierta, el campesino no logra entrar y pasa su vida contemplando al guardián, convencido de que ese obstáculo, que es el guardián, lo separa de la ley. Esta alegoría, interpretada como una crítica a las barreras que alejan a las personas del derecho, sugiere que uno de esos obstáculos es el lenguaje. Este no solo permite comunicarnos, sino que constituye el medio mismo a través del cual comprendemos y le damos sentido al mundo. Entonces, el cuento de Kafka ilustra cómo las personas comunes encuentran obstáculos
para acceder a la ley, entre ellos el lenguaje jurídico. Desde sus orígenes en el latín, en el derecho romano, el léxico del derecho se consolidó como un lenguaje técnico propio de quienes dominan reglas y conceptos. Ese vocabulario que es especializado, compuesto por términos, fórmulas, incluso latinismos que todavía utilizamos mucho, no constituye un idioma aparte, pero sí se volvió un sistema cerrado que exige conocimientos previos. Aún así, el lenguaje es la vía mediante la cual el ciudadano se relaciona con el Estado y ejerce su defensa frente a las normas que lo rigen. Sin embargo, esa complejidad lingüística que les refiero sobre el derecho puede transformarse en una barrera, como la que impidió que el campesino Kafka accediera a la ley. En esa medida en la que lo que no se nombra no existe, un derecho expresado en un lenguaje inaccesible excluye a quienes debería proteger. En un Estado social y democrático de derecho, el lenguaje jurídico debe ser un medio de comprensión entre el Estado y la ciudadanía. Hacerlo claro y accesible garantiza que todos puedan entender las normas que rigen la convivencia, pues la interpretación del derecho no solo pertenece a los juristas, a los expertos en el derecho, sino que constituye un derecho ciudadano que es esencial. Un giro lingüístico en ese léxico jurídico podría permitir que los ciudadanos se sientan más cerca de las instituciones y de las formas en que éste dialoga en reciprocidad con los fenómenos sociales. En todo caso, no es la ciudadanía la que debe profesionalizarse en el lenguaje del derecho para comprender esas leyes, esas normas que rigen su conducta, y mucho menos las decisiones judiciales que modifican o resuelven sus situaciones jurídicas. Es el Estado y las respectivas instituciones, los jueces en este caso, las que deben democratizar su lenguaje. En ese sentido, Richard Whitfield, junto con otros académicos de los Estados Unidos, han impulsado un movimiento sociolingüístico, podríamos llamarlo, que se ha denominado Plain English for Lawyers, lenguaje plano para abogados. El objetivo es erradicar el idioma de la ley. Whitfield siempre ha dicho que los abogados no podemos escribir en un lenguaje ordinario y que usamos 8 o 10 palabras para decir algo que podríamos decir en 2 o 5. No existe todavía un consenso sobre la definición común de lo que se entiende por lenguaje claro. Si aplicamos alguna definición de lo que en su momento advirtieron dos académicos que se llaman Daniel Eduardo Bejarano y Julio Alexander Bernal sobre un texto, podríamos llegar a 4 elementos fundamentales. El primero es que el texto y en general las providencias judiciales deberían manejar contenidos breves y directos. Segundo, apoyarse en una estructura sencilla de los mensajes donde las oraciones respetan el orden de constituyentes del español. Fundamentalmente, y esto siempre se lo digo a las personas que han trabajado conmigo, judicantes, y es sujeto, verbo, predicado, ¿sí? Tanto como sea posible. Ustedes encuentran a veces frases donde se dice, señala la corte que, no, la corte señala que se vulneró tal derecho, ¿sí? Es un tema básico de la estructura de la frase. El tercero es utilizar palabras de uso común. Evitemos los latinazgos a más no poder. ¿Para qué hablamos de el fallo del aquem, de la quo, cuando podemos decir el juez de primera instancia, de segunda instancia, ¿sí? Y el cuarto es tener un diseño agradable a la vista del lector, quien va a tener la posibilidad de evaluar esa idoneidad del material que le está llegando. Algunos han distinguido el lenguaje claro de un concepto que han denominado lectura fácil, que se trata en realidad de un método de redacción que permite que las personas con algún grado de dificultad lectora puedan acceder a la información y a la cultura.
Estos son dos, digamos, dos conceptos que se han compenetrado muchísimo y muchos de los asuntos relacionados con el lenguaje claro se ha entendido también como lectura fácil. Y ahorita les voy a poner algunos ejemplos. Y es, digamos, esa aproximación para garantizar que todas las personas, todos los sujetos, que colectivos particulares con necesidades puntuales en el lenguaje puedan entenderlo. Entonces, por ejemplo, personas en situación de discapacidad, personas con trastornos de aprendizaje, por ejemplo. Incluso algunos se han referido a la necesidad de adecuar el lenguaje a ciertas culturas particulares para que entiendan el contenido de lo que se les está transmitiendo. El uso del lenguaje claro surge en 1975 en Estados Unidos y es sorpresivo porque viene de una iniciativa del Citibank. Hoy estamos hablando como el lenguaje claro es un puente necesario entre la ciudadanía y el Estado y las autoridades, ¿sí? Pero esto surge incluso de una iniciativa de un banco en Estados Unidos, al querer redactar de manera muy clara los documentos relacionados con créditos para sus clientes. De ahí se empezó a ratificar y a promover leyes relacionadas con este lenguaje claro en el derecho, ¿sí? En 1998, Bill Clinton en Estados Unidos también hizo público un memorando en el que sugirió el uso del lenguaje claro en textos que vinieran del gobierno. Y a eso se sumaron, por ejemplo, la Comisión de Bolsas de Valores, de Bolsas y Valores en Estados Unidos. En el 2010, el presidente Barack Obama también aprobó un Plain Writing Act en el que exigía a las agencias federales escribir comunicaciones gubernamentales claras para el público, para que pudiera entender la comunicación cualquier persona. En países, por ejemplo, como Nueva Zelanda, en Australia, también se ha trabajado temas de lenguaje claro y también basados en este término de un lenguaje plano, ¿sí? Donde se dispone que las organizaciones de consultoría, por ejemplo, que ofrecen temas de capacitación, redacción y acreditación, lo hagan con las autoridades públicas para que puedan entender esa necesidad de simplificar el uso del lenguaje y con eso facilitar el acceso del ciudadano a sus asuntos públicos. Suecia, por ejemplo, tiene una política para que toda la legislación nacional sea escrita también de forma sistemática a través de un código simple y que sea comprensible para los ciudadanos. Para los suecos, por ejemplo, la comunicación clara y comprensible es uno de los elementos que contribuye a la consolidación de la democracia y del Estado social y democrático de derecho. Para ellos esto es fundamental. Por otro lado, en Finlandia, desde el 2011, el Instituto para la Lengua desarrolló una encuesta para conocer la opinión de las personas respecto a quién, en su criterio, tenía la responsabilidad de implementar este lenguaje sencillo en la administración pública, y los resultados de la encuesta advirtieron que son los servidores públicos los responsables de redactar textos más comprensibles. En Finlandia se han intentado entonces crear algunos estatutos que obligan a las instituciones públicas a usar un lenguaje administrativo que sea fácil, comprensible, sencillo. En España se creó, por ejemplo, un manual de estilo de lenguaje administrativo. Eh, en el 2009, el Ministerio de Justicia creó también una comisión de modernización del lenguaje jurídico que está encargada de coordinar trabajos de campo en múltiples áreas de la administración para analizar los documentos y proponer iniciativas de mejora en esa comunicación que tiene el Estado con los ciudadanos. En México, el concepto se llama lenguaje ciudadano, ya no lenguaje claro, lenguaje ciudadano, muy en línea con lo que venimos hablando. En el 2006, la función pública emprendió una iniciativa para escribir toda la documentación de los organismos de administración pública en un léxico mucho más comprensible.
Y desde el Ministerio de Justicia en Argentina, por ejemplo, se han adelantado algunas acciones dirigidas a mejorar el conocimiento de las leyes, los derechos, las obligaciones por parte de los ciudadanos a través de una iniciativa que denominan Derecho Fácil. Esa iniciativa está al servicio para explicar las leyes en un lenguaje claro. Tiene incluso una página web en donde se explican, por ejemplo, cuáles son las modalidades del contrato de trabajo conforme a la ley del contrato de trabajo en Argentina. En Chile también surgió la iniciativa de la ley fácil, como una propuesta de sencillez de la ley para hacerla más comprensible a todos los ciudadanos. Esos esfuerzos iniciados en ese momento se perfeccionaron en algo que llamaron el lenguaje claro, que incluso vino en el 2014 por parte del Poder Judicial de Chile, que publicó un glosario de términos legales definidos en un lenguaje sencillo para que cualquiera que se fuera a entrar a una providencia judicial entendiera su contenido. Ese acuerdo de lenguaje claro que se hizo desde el Poder Judicial fue suscrito por la Corte Suprema de Chile, la Cámara de Diputados de Chile, la Contraloría General de la República, el Consejo de Transparencia y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. En Perú hay un antecedente también sobre la importancia del uso y el lenguaje claro, y es que en el 2024 el presidente del entonces Poder Judicial peruano, que era Enrique Javier Mendoza Ramírez, sugirió que las sentencias dejaran de ser complejas y que se dirigieran a un lenguaje comprensible. Para esto publicaron algo que denominaron el Manual Judicial del Lenguaje Claro y Accesible a los Ciudadanos. Ese manual señala que el Poder Judicial, que para que el Poder Judicial pueda acercarse a la ciudadanía, sobre todo a esas poblaciones más vulnerables que requieren del amparo de los jueces, es fundamental que ellos promuevan una justicia entendible y creíble. Entonces reconocen que la confianza ciudadana en el Poder Judicial está íntimamente ligada a la claridad y la calidad de las argumentaciones en esas decisiones judiciales que se adoptan. Todos estos ejemplos, digamos, de derecho comparado, que los he resumido para el tiempo que tenemos, nos permiten concluir que el lenguaje claro es un movimiento social en este momento que ha permeado instituciones en distintos países. Incluso en el marco de las decisiones judiciales, de la rama judicial. Dinámicas de organizaciones como Plain Clarity o el Center of Plain Language, se los escribo ahorita por el chat, han fortalecido esas redes de contacto y de intercambio de ideas entre los distintos países. Ese movimiento social ha impulsado la claridad en el derecho a partir del desarrollo de un derecho a comprender. Ese derecho a comprender nos invita a pensar que en efecto las personas tienen derecho a entender las comunicaciones, los datos, la información de las entidades públicas de las que dependen el ejercicio de sus derechos y la toma de las decisiones. Después de ver el derecho comparado, miremos qué pasa hoy en Colombia. En Colombia también se ha impulsado este movimiento y se ha identificado la necesidad de promover un lenguaje claro desde las instituciones para el ciudadano. El lenguaje claro, la transparencia de la información fueron elementos que tenidos en cuenta en el marco de la promulgación de la que ya nos mencionó José Camilo, y es la ley 1712 del 2014. Esa ley por medio de la cual se crea la ley de transparencia y el derecho al acceso a la información pública nacional, y se dictan otras disposiciones. Los invito, si pueden revisar el artículo 17. En el literal C, la norma prevé que
en el caso de la información de interés público, deberá existir una ventanilla en la cual se puedan acceder a la información en formatos y lenguajes comprensibles para todos los ciudadanos. Esta ha sido una iniciativa impulsada desde el Congreso para promover una cultura de accesibilidad y comprensión a los documentos públicos de la ciudadanía. El 18 de octubre del 2018 nació en Colombia una red de lenguaje claro, cuyo propósito es generar precisamente esas iniciativas, proyectos y medidas que promuevan, difundan y faciliten en el uso del lenguaje claro al interior de las entidades públicas. Y no solamente de la rama ejecutiva, por ejemplo, o incluso del legislativo, sino, por supuesto, de la rama judicial. Hoy la Corte Constitucional de Colombia, por ejemplo, y el Consejo de Estado hacen parte de esa red de lenguaje claro, donde se tienen unos compromisos específicos para procurar unas mejoras del acercamiento de las decisiones que se adoptan a la ciudadanía. De manera mucho más reciente, la ley 2340, que pues todos la deben conocer muy bien, la ley estatutaria de administración de justicia, que fue pues sancionada recientemente, en su artículo 22, que modificó el artículo 55 de la ley 270 de 1996, dispuso sobre la elaboración de providencias judiciales lo siguiente, abro comillas. En las decisiones judiciales se deberá utilizar una pulcritud y sencillez del lenguaje que facilite la comprensión de los destinatarios, la claridad, pertinencia, concreción y suficiencia de la argumentación que fundamenta la decisión, el análisis de los hechos y las pruebas que respaldan las providencias judiciales y el respeto por las garantías del debido proceso. Se tendrán en cuenta como factores esenciales en la evaluación del factor cualitativo de la calificación de servicios de jueces y magistrados. Ahora, lo cierto es que para que se materialice con mayor ahínco esa democracia es fundamental que los ciudadanos pues entiendan el contenido de las decisiones que se adoptan. Entonces, tanto el legislador como los operadores judiciales, los jueces, los servidores judiciales, tenemos que estar comprometidos a procurar una comunicación efectiva, sencilla, clara, con el fin de que los ciudadanos se aproximen al Estado, al ordenamiento jurídico, con mejores herramientas para dialogar con las autoridades, para defender directamente sus derechos. Los invito a leer también un libro de Diego López Medina que se titula Manual de Escritura Jurídica. En este libro, él invocó a la Real Academia Española, que señaló que el lenguaje jurídico contemporáneo se cristaliza en textos que no solamente resultan extraños para el ciudadano al que van dirigidos, sino que también son difíciles de seguir, incluso por profesionales, en una lectura atenta. Ese carácter incomprensible y hermético que se genera resulta contradictorio con esa finalidad, porque si las normas jurídicas afectan los ámbitos de toda la vida de las personas, lo esperable es que al menos sean inteligibles. No se puede cumplir esa función ni gozar de confianza en la justicia cuando no se comprende. En el marco del Estado social y democrático de derecho pluriétnico, el lenguaje claro no se agota en aunar esfuerzos para que solo los ciudadanos de las grandes ciudades comprendan las normas y las decisiones, sino que el lenguaje claro debe tener un enfoque interseccional que contemple esas particularidades, por ejemplo, de comunidades étnicas que habitan en el territorio nacional. No se los voy a alcanzar a mostrar completamente, pero los invito a mirar en la página de la Corte Constitucional un proyecto que se denomina Derechos en el Territorio, que está encaminado precisamente eso, a traducir esas sentencias relevantes de la Corte Constitucional para algunas comunidades étnicas y que sean comprensibles en distintos lenguajes y directamente por las comunidades. Una interpretación armónica de nuestras disposiciones constitucionales, pues yo creo que nos permite inferir que en el marco del lenguaje claro,
el Estado tiene que estar al servicio de implementar mecanismos lingüísticos, sociales y jurídicos que le permitan a todos los colombianos, incluidas esas comunidades étnicas, grupos, que tienen especial protección constitucional, a comprender esas normas y las decisiones judiciales que afectan el ejercicio de sus derechos en general y la definición de sus situaciones jurídicas. Hay algunas sentencias de la Corte Constitucional que les quiero mencionar para que, digamos, revisen esa implementación del lenguaje claro y esas iniciativas que se han tenido desde la jurisprudencia para tal efecto. Como en todo, creo que pues la Corte también está avanzando en este punto, y aunque hay sentencias que, pues, que uno podría ver que tienen un reto en torno al lenguaje claro, realmente hay un esfuerzo institucional sumamente grande para procurar este acercamiento del ciudadano a las decisiones judiciales. Entonces, hay algunas sentencias cuyos resolutivos han ordenado el Ministerio del Interior que traduzcan el fallo a otras lenguas, ¿sí? Por ejemplo, la sentencia T-302 del 2017, SU 123 del 2018, SU 121 del 2022 y una mucho más reciente, SU 419 del 2024. Algunas sentencias adicionales se han referido a ese derecho a comprender, ¿sí? En algunas providencias lo encontramos entre líneas, no dicho expresamente, pero claramente de la decisión adoptada por la Corte se advierte esa importancia de utilizar el lenguaje claro para el acercamiento del ciudadano al Estado, como el lenguaje en algunas situaciones ha sido entendido por la Corte como una barrera administrativa que genera la vulneración de derechos fundamentales. Entonces, les voy, tengo todas estas, pero creo que no las alcanzamos a mirar todas. Les voy a dejar algunas enunciadas. La sentencia T-510 del 2003, en esta, la Corte Constitucional conoció el caso de una mujer de 27 años que había quedado en estado de embarazo y que, debido a su condición de madre soltera, haber sido rechazada adicionalmente por sus padres, encontrarse desprovista de un trabajo, estar desorientada en ese momento en la ciudad donde vivía, consideró que la única salida era darle para darle un cuidado idóneo a su hija, era darla en adopción. Ella en ese momento acudió al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para ese trámite. No obstante, una vez que ella pudo, digamos, estabilizarse, conseguir un contrato laboral, mejorar su situación económica, volvió al ICBF para que le devolvieran a su hija, porque ya tenía las condiciones para darle. Pero la entidad negó esa posibilidad y ella interpuso una acción de tutela contra el ICBF al considerarle que era desproporcionado que no le permitieran revocar ese consentimiento de adopción que ella había dado, que eso desconocía el derecho de la niña a tener una familia y a no ser separada de ella. En esa oportunidad, la Corte estimó que no puede darse una información simplemente sucinta, general, vaga, superficial, que no sea totalmente comprendida por el ciudadano cuando da su consentimiento, por ejemplo, para iniciar un trámite o entregar en adopción a su hijo. En esa medida señaló que debía realizarse un informe sobre algunas alternativas a la adopción y el apoyo que eventualmente puede exigir a la madre y a los padres, cuando ese motivo que los llevó a dar a su hijo en adopción es la falta de recursos económicos para mantenerlo, ¿sí? La madre estaba buscando garantizar una vida digna para su hija. En ese momento ella no tenía las condiciones para dárselas, sobre todo por unas situaciones de vulnerabilidad muy, muy grandes que se advertían en ese momento. La Corte determinó que el proceso para dar en adopción de un niño debía contemplar, entre otros elementos, el uso de un lenguaje claro, sencillo, inteligible, para que la persona
a quien se le comunicaban los términos de esa decisión entendiera cuáles eran las consecuencias de ese escenario y cuáles serían los pasos a seguir. Como consecuencia del análisis del caso concreto, la Corte finalmente tuteló los derechos fundamentales de la señora y dejó sin efectos todo lo que había hecho el ICBF en torno a la adopción de la hija de la demandante. En la sentencia, por ejemplo, la T-063 del 2019, la Corte Constitucional abordó un problema jurídico relacionado con consulta previa. Y en esa oportunidad indicó que uno de los criterios para la garantía efectiva de la consulta previa era la información que debía brindarse a las comunidades de manera suficiente y a través de un lenguaje que fuera comprensible para ellas, de acuerdo con su cultura. En ese entendido, si bien esa providencia pues no desarrolló de manera amplia, como les decía ahorita, ese sentido y contenido del lenguaje claro, sí fue contundente al señalar que el lenguaje debía ser adecuado y que esto era uno de los elementos subyacentes al deber de información en el marco de la consulta previa. Entonces, miren que encontramos también estas providencias que aunque no se refieren expresamente al asunto, sí lo traen como parte de la decisión. ¿Listo? En la sentencia, ahorita pasamos a una sentencia que yo también dejarles este ejemplo, es una sentencia de constitucionalidad que es la C-379 del 2021, en el que la Corte Constitucional en desarrollo y reflexión en torno a las exigencias esenciales para el ejercicio de la potestad sancionadora del Estado, explicó que el legislador es quien tiene la carga de definir esos comportamientos sancionables con claridad suficiente para identificar de manera inequívoca las consultas constitutivas de falta. En ese sentido, precisó que los elementos del tipo disciplinario tienen que ser expresados en un lenguaje claro, lo que no obsta para que se incluyan términos especiales que, si bien pues, pueden ser indeterminados, en todo caso deben resultar objetivamente determinables, lo cual garantiza el ejercicio razonable de la potestad sancionadora y previene que recaiga sobre conductas que no están orientadas a proteger o restablecer los deberes funcionales reconocidos por el ordenamiento jurídico. Digamos, listo. A partir de estos tres ejemplos que les dejo inicialmente, pues aparte de todas estas sentencias que los invito a consultar, quiero pasar ya para finalizar y contarles sobre estos otros fallos en donde la Corte, como parte del restablecimiento del derecho fundamental al debido proceso, ha abordado el lenguaje claro, digamos, como elemento importante en la garantía de este derecho fundamental. Entonces, tenemos, por ejemplo, la sentencia T-040 del 2025, en la que se recoge la línea jurisprudencial sobre el lenguaje claro como un derecho que tienen las personas y que permite materializar mandatos superiores. Esa falta de claridad en el lenguaje genera barreras de acceso a personas del Estado, específicamente se refiere al derecho de reparación integral a las víctimas. Como les advertí ahorita, grupos especialmente protegidos. En esa sentencia, la Corte advirtió que la vulneración de ese derecho a una víctima, a quien no se le brindó información clara, precisa, confiable, actualizada sobre el procedimiento y medios de acceso a la indemnización que se le había ordenado en un proceso de justicia y paz por el homicidio de su hijo, había generado la vulneración del derecho fundamental al debido proceso. Y a través de algunas decisiones, la Corte ha buscado facilitar la comprensión del alcance de sus decisiones, por ejemplo, cuando están dirigidas a niños, niñas y adolescentes. Los invito a leer algunas de estas cartas que la Corte ha escrito a niños, niñas y adolescentes para que entiendan, para que comprendan el alcance de la decisión adoptada por la Corte para proteger sus derechos fundamentales. La más reciente es la sentencia T-040 del 2025. Bueno, entonces, digamos un poco con este contexto y algunas de estas decisiones que hemos mencionado sobre la Corte Constitucional,
quiero resaltar algunas conclusiones. El primero es que el lenguaje técnico puede constituir una barrera de acceso efectivo a la información por parte de los ciudadanos y a conocer las razones que fundamentan esa decisión jurídica que define su situación jurídica o los afecta directamente. El segundo es que el Estado tiene el deber de garantizar que la información que está brindando a la ciudadanía sea accesible en un lenguaje simple y libre de tecnicismos. Desde, digamos, cuarto, la Corte Constitucional también ha desarrollado un lenguaje, digamos, un concepto sobre el lenguaje claro y sobre la importancia que tiene en materia de la garantía de algunos otros derechos fundamentales, como por ejemplo el debido proceso. La Corte ha destacado en el marco de estas decisiones que las resoluciones, las determinaciones que se adopten en el marco de la administración pública tienen que estar debidamente motivadas y escritas de manera que el ciudadano que recibe la decisión entienda a su alcance las consecuencias que tiene para él. Y pues simplemente cierro con una reflexión en el entendido que una sociedad bien informada, democrática y que pueda ejercer de manera libre sus derechos fundamentales es aquella que conoce sus normas, que conoce su ordenamiento y que mantiene una relación continua, armónica con el Estado. Es el Estado el que tiene que esforzarse por acercarse a la ciudadanía y a garantizar un lenguaje claro. Y como operadores judiciales, como jueces, como servidores judiciales, tenemos la obligación de garantizar que las decisiones que se escriben en el marco de la rama judicial sean comprendidas por las personas a quienes se dirigen y a quienes van a afectar directamente. Con eso, José Camilo, terminaría entonces la conferencia. Muchas gracias. Doctora Daniela, gracias a usted. A continuación pasaremos entonces a la sección de preguntas, siendo la primera de ellas la siguiente. ¿En qué punto la falta de claridad como categoría jurídica y no solo comunicativa se convierte en un defecto sustantivo que puede vulnerar el debido proceso y producir invalidez decisional? Entonces, pues la falta de claridad deja de ser un problema meramente comunicativo cuando afecta a esa posibilidad de entender las decisiones de los actos jurídicos que se adoptan. Eso ocurre cuando el destinatario no puede conocer con certeza las razones que son determinantes para adoptar esa decisión, cuáles son los derechos, las consecuencias que se generan. Un poco lo veíamos en este caso del 2003 de la Corte Constitucional de la mujer que dejó en adopción a su hija. En esos casos, esa oscuridad del lenguaje pues no es un vicio formal, sino que compromete el núcleo del debido proceso. Ese defecto se torna, digamos, es constitucionalmente relevante cuando afecta la garantía, por ejemplo, de que la persona ejerza una defensa debida que pueda contradecir eh, todo lo que, digamos, todo el alcance de la decisión y no que impida la posibilidad de alegar algo porque no entendió cuál fue la decisión adoptada. Una decisión que está mal redactada, que es ambigua, que puede ocultar incluso o desdibujar algunos asuntos, eh, pues impide esa posibilidad de un ejercicio de un debido proceso pleno, de una garantía de defensa plena. Entonces, la claridad no puede quedarse únicamente en un tema de estilo, sino que tiene que convertirse en un elemento de validez constitucional del acto, porque si no comprendemos, pues no tenemos un acceso real a la justicia ni una sujeción pues a la garantía de las finalidades propias de nuestro Estado social y democrático de derecho. Gracias, doctora. Vamos con la siguiente pregunta. Si aceptamos que existe un derecho a comprender, ¿es suficiente el estándar del destinatario medio o necesitamos de manera exigible estándares diferenciados según sujeto, territorio y cultura lingüística?
Creo que es fundamental establecer esos estándares diferenciados y eso hace necesariamente parte del derecho a comprender. Aceptar la existencia de un derecho a comprender implica que reconozcamos que el lenguaje del derecho no puede medirse únicamente por un destinatario medio. Sí es fundamental que todos lo puedan entender, pero además tenemos que comprender que en nuestra sociedad tenemos distintas culturas, una diversidad lingüística, cultural, educativa, con necesidades de lenguaje distintas. Y la comprensión tiene que adaptarse a esas condiciones reales de sujetos que se encuentran en esos escenarios de asimetrías estructurales. Entonces, por ejemplo, personas privadas de la libertad, comunidades rurales, personas con distintas situaciones de salud que les genera algún grado de discapacidad, ya sea cognitiva o lingüística, incluso comunidades indígenas. Eso necesariamente pues no significa que relativicemos las normas, sino que ajustemos el lenguaje en el que damos a entender cuál es el asunto central de la norma, ¿sí? Ajustar es un deber de motivar todas las decisiones, todas las actuaciones por parte de la administración y de esta manera podemos garantizar el principio, por ejemplo, de igualdad, de efectividad de los derechos. Es una forma de hacer justicia material. Gracias, doctora. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo evitar que el lenguaje claro termine siendo solo una forma bonita de escribir y no un cambio real? Y lograr que de verdad sirva para que la administración explique bien las razones de sus decisiones y el fundamento del poder que ejerce. Yo creo que aquí, para, digamos, entender un poco más a fondo, y es el lenguaje claro tiene que concebirse como una política de rendición de cuentas, ¿sí? Más allá de quedarnos en algo estético, en que sea entendible, es más, el Estado tiene que apropiarse de esta posibilidad de un lenguaje ciudadano, de un lenguaje claro, de un lenguaje plano del derecho, como una política de rendirle cuentas a la ciudadanía, ¿sí? Es una metodología que legitima el ejercicio del poder público en sus distintas ramas y órganos. Esa claridad lingüística, digamos, tiene sentido si lo traducimos en esa claridad de las decisiones. Cuando el ciudadano entiende qué fue lo que se decidió, por qué, con base en qué norma, bajo qué límites, esto supone un aumento necesariamente en la confianza del ciudadano en las autoridades que están tomando las decisiones. Yo creo que en el marco de la, digamos, de la formación judicial, de la rama judicial, esto es un elemento que es fundamental, porque es que más allá del, digamos, de las políticas públicas que se establecen en leyes y que se implementan a través de decisiones que se adoptan en la rama ejecutiva, la rama judicial, los jueces, las decisiones judiciales tienen un impacto sumamente grande en el día a día de las personas, ¿sí? Y por eso es fundamental que como rama nos apropiemos de este concepto y de esas necesidades de, de escribir con un lenguaje sencillo, claro, comprensible, dejar de lado herramientas como esos latinazgos. La Corte Constitucional hace poco, incluso el año pasado, expidió un manual de estilo donde se está buscando que las decisiones de la Corte también sean un poco más cortas, sean un poco más comprensibles y vayan al punto para que en general los ciudadanos puedan entender el alcance de sus derechos fundamentales. Doctora, solo resta agradecerle en nombre del Consejo Superior de la Judicatura y la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla por su generosa intervención durante esta videoconferencia. Muchas gracias.
Agradecemos igualmente a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esa conferencia virtual. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales como Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Recuerden que en nuestro canal institucional de YouTube encontrarán las grabaciones de las videoconferencias realizadas anteriormente, las cuales pueden contribuir a su quehacer judicial. Muchas gracias.